Hola chicas, mis queridas estudiantes, en el día de hoy les voy a hacer una explicación más detallada de lo que concierne al tema de funciones químicas. Vamos a enfocarnos específicamente en nomenclatura, la nomenclatura que se utiliza para estos casos. Entonces es por eso que hoy les voy a explicar de manera detallada los tipos de nomenclatura que se utilizan para nombrar todas las funciones químicas. Las funciones químicas más comunes y conocidas son óxidos, hidróxidos, ácidos, sales e hidruros. Pero todas ellas deben ser reconocidas y ser nombradas de acuerdo a una nomenclatura. La nomenclatura específica para cada uno de estos grupos funcionales está dividida en tres grandes formas. La primera es la tradicional o común. La segunda es la stock y la tercera es la sistemática. Cada una de ellas tiene sus propias reglas. Es así como se aplican en todos estos grupos funcionales, pero tienen ciertas condiciones y por eso les voy a explicar detenidamente una por una. Cuándo se debe utilizar la tradicional, cuándo se debe utilizar la stock y cuándo se debe utilizar la sistemática. Entonces, vamos a empezar. Voy a tomar la nomenclatura tradicional. La nomenclatura tradicional. También es conocida como común. Este tipo de nomenclatura se observa en cualquier grupo funcional teniendo en cuenta ciertas condiciones. Una condición, la primera condición, si el elemento tiene en su estado químico o en su comportamiento químico un solo estado de oxidación, solo un estado de oxidación o solo un número de oxidación, perdón, un número de oxidación. Por ejemplo, les voy a recordar, ¿quiénes tienen un solo estado de oxidación? Los elementos del grupo 1A, 2A, 3A. En el grupo de transición tenemos los de, hay un elemento en el 1B, hay un elemento en el 2B. ¿Ya? Esos son los que más usualmente van a utilizar un solo número de oxidación. Entonces, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta? Lo siguiente. Cualquiera de estos elementos, que vamos a hacer un ejercicio ahí, así de pronto como para darles la idea. Por ejemplo,
El potasio. El potasio está formando un óxido, ese es un grupo funcional, el oxígeno en este caso. El potasio está en el grupo 1. Ya ustedes deben tener en cuenta sus números de oxidación. En el caso de la nomenclatura sistemática, la nomenclatura tradicional, el nombre de este compuesto va a ser óxido de potasio, o en vez de colocar óxido de potasio, le pueden colocar o potasio. Se puede utilizar de ese modo. Por ejemplo, el del grupo 3, vamos a utilizar un del grupo 3. El grupo 3, el boro, está trabajando con su único estado de oxidación. Usted le puede decir óxido de boro, o le puede llamar óxido bórico. Cualquiera de las dos maneras. Óxido de boro o óxido bórico. Óxido de potasio u óxido potásico. Esas son ciertas condiciones que hace la tradicional en los elementos que solamente tienen un solo número de oxidación. Podemos hacer otro grupo funcional. Un ejemplo, tenemos este es otro compuesto del grupo, otro grupo funcional. Y usted le puede llamar hidróxido de berilio, hidróxido de berilio. Y no tiene ningún problema de darle otro nombre, porque el berilio solamente trabaja con un solo estado de oxidación. Entonces, usted cuando vaya a reconocer a estos grupos funcionales, oxígeno, hidróxido, llámese ácido, lo que sea, si el elemento está trabajando con un solo estado de oxidación, allí usted nada más tiene en cuenta es la terminación del elemento, del nombre del elemento, o si quiere meterle como si él estuviera con su máximo. Pero en este caso ya saben que son excepciones, que ellos nada más están trabajando con estos solos estados de oxidación. Ya, este es del grupo 1, este es del 3, este señorito es del grupo 2. Listo. Oye, esa es la tradicional o común. En la número 2, la nomenclatura número 2, la stop, es súper sencilla, es más fácil de entender porque no se aplica, ojo, no se aplica en elementos que tienen un solo estado de oxidación, no se aplica. Un solo estado o número de oxidación. Un solo número, vamos a colocarle el signo para que no, solo número de oxidación. En esos compuestos o grupos funcionales que usted va a ver de un solo número de oxidación, llámese del 1, del 2, del 3, cualquiera que tenga un solo estado de oxidación, la stop no se aplica. ¿Dónde se aplica? En todos aquellos elementos que tienen de 2 en adelante. Pueden tener 2 estados de oxidación, 3 estados de oxidación, 4 estados de oxidación. ¿Y cómo lo va a realizar? Teniendo en cuenta el estado de oxidación del elemento en el instante en que forma ese compuesto. Por ejemplo, si a ustedes le dicen, den el nombre en la stop de este compuesto, usted, como ya usted está manejando los estados de oxidación, usted coloca el -2, ya usted ahí sabe que le da -4. Y si usted observa en la tabla, el silicio trabaja con +4. Entonces usted le aplica aquí el 4.
Cuando le vaya a dar el nombre en la stock, usted nada más dice óxido de silicio y el estado de oxidación lo coloca en números romanos. ¿Oye? Siempre. Pero vuelvo y repito, esta nomenclatura stock, que es la segunda, solamente se aplica en todos los elementos que tienen 2 o más estados de oxidación. Llámese 2 y 4, 2, 4, 6, el 1, 3, 5, 7, el 1, 3, 5, cualquiera que tenga más de 2, se aplica la stock. Ese estado de oxidación usted lo señala en número romano. Por ejemplo, si a usted le dijera, este señor, PbOH, este es otro grupo funcional. Usted aquí le están diciendo que el plomo está trabajando con 2, porque el OH es menos 1, luego el plomo es más 2. Entonces, ¿cómo le da el nombre? Hidróxido de plomo. Y el número de oxidación lo expresa en número romano. Listo. Eso es todo, mis niñas. Entonces, vuelvo y repito, esta nomenclatura stock, no se les olvide, no se aplica en los elementos que solo tienen un solo estado de oxidación. No se aplica, usted le pone una X, no. Pero sí lo puede hacer en los demás, en los que tienen 2 como mínimo, o 3 o 4, cualquiera de los estados de oxidación. Esa es la segunda nomenclatura. Esto, vuelvo y repito, se aplica teniendo en cuenta, usted escribe el nombre del grupo funcional, en este caso óxido, en este caso sería hidróxido, y ahí a medida que vayan mostrándole a ustedes ejercicios alusivos a cómo nombrar en la stock, usted tiene que tener en cuenta es el estado de oxidación del elemento. Llámese metal o llámese no metal. Ese es el que le da la pauta a usted para señalarlo en paréntesis con números romanos. La tercera nomenclatura tiene que ver con la tercera nomenclatura es conocida como la sistemática. Y tiene mucho que ver con los numerales o los prefijos numéricos. Yo les quiero recordar, porque ustedes en matemáticas les enseñan eso, pero puede ser que se les olvide. El 1 se utiliza el prefijo mono, en el 2 el prefijo es di, para el 3 tri, para el 4 tetra, para el 5 penta, esos son los para el 6 hexa, para el 7 hepta, para el 8 octa, el 9 nona y el 10 deca. Esos son prefijos numéricos en donde usted va a tenerlos en cuenta dependiendo de qué número o qué subíndice acompaña al grupo funcional. Eso es lo que tiene usted que tener en cuenta. Por ejemplo, si a usted le muestran un ejercicio, le dicen el Cu2O, el grupo funcional oxígeno, no tiene ningún número al lado. Significa que esto es 1. Cuando usted no le vea ningún subíndice ¿ya? inferior al grupo funcional, eso significa que es 1. El 1, usted debe utilizar el prefijo mono. Entonces usted dice monóxido. Como aquí hay un número 2 de subíndice en el metal, usted dice monóxido de cobre.
Si a usted le dieran este ejercicio, AL2 o 3, usted aplique, mire que ahí tiene 2 en el aluminio, 3 en el grupo funcional. Entonces usted el 3 lo reemplaza por el prefijo tri. Entonces usted dice trióxido. Y como tiene 2 aluminios, usted dice trióxido dialuminio. Ya, eso es todo. Si no fuera ese grupo funcional, sino un hidróxido, por ejemplo, le dijeran Fe, en la sistemática usted nada más va a tener en cuenta es el subíndice del grupo funcional, que es el 3. Entonces usted diría trihidróxido de hierro. No tiene que decir el prefijo mono porque no se escucharía bien. Entonces esto también tienen ciertas maneras de nombrarlo, de ayudarlos a que el nombre suene de una manera como más correcta. Entonces esto sería de acuerdo a los subíndices que tengan los grupos funcionales, pues así será la nomenclatura. Mis niñas, estas son las 3 clases de nomenclatura que vamos a utilizar en el tema de las funciones químicas. Por favor, no olvidar, cada nomenclatura tiene una condición. Recuerden, nomenclatura común tiene una condición, los estados de oxidación. Vamos a mirar con ejercicio para que ustedes no se les olvide cómo sería en este caso. Vamos a hacer un repaso general en cada una de ellas. Yo quisiera dejarles claridad que de pronto le hice énfasis en los elementos del estado de oxidación de 1 y de pronto vamos a tener en cuenta cuando se utilicen los estados de oxidación 2, 3 o 4. Por ejemplo, en la nomenclatura tradicional, ya retomando la número 1, siempre esa es la nomenclatura tradicional. Cuando usted vea un elemento cualquiera que tenga 2, 3 o más estados de oxidación, en la tradicional o común se van a utilizar los sufijos oso para la menor, para el menor estado, ico para el mayor. Esto es importantísimo porque depende del estado de oxidación del elemento que en ese instante lo esté ejecutando. Esto es exclusivo, como para que no se les olvide, de los elementos. Vamos a ponerles un ejemplo, de los elementos del grupo 4A, por ejemplo, que tiene 2 estados, el grupo 5A y el grupo 6A, más que todo, esos elementos. En el B hay elementos que tienen 2 estados de oxidación, por ejemplo, en el 1B, ahí está el oro. En el 2B hay un elemento allí como el mercurio, el cobre, el cobre está en el 1. Entonces, como tienen 2 estados de oxidación, se maneja terminación menor oso, terminación mayor ico. Mientras que en el grupo 7A, no se les olvide que ellos tienen 4 estados de oxidación. Están trabajando con el 1, con el 2, con el 3 y con el 7, perdón, con el 1, con el 3, con el 5 y con el 7. Todos están con más menos, más menos, más menos. Cuando ustedes vean a un elemento de este grupo 7A utilizando el estado de oxidación más menos 1, utilizan el prefijo hipo y la terminación o sufijo os. Para el 3 solamente van a utilizar la terminación os.
En el 5 solo van a utilizar la terminación ico, pero en el 7 van a utilizar el prefijo per y la terminación ico. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta en la nomenclatura tradicional o común. Espero que esta explicación les deje mayor claridad. Es más, les voy a hacer un ejercicio de cada uno para que ustedes puedan aplicar todos los tipos de nomenclatura que les acabé de mencionar, las tres. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo y la aplicamos. Un ejemplo. Si a ustedes les dan un ejercicio cualquiera, por ejemplo, usted lo que primero debe de hacer es identificar el elemento. Este caballero, este elemento es del grupo 1A. Si a él es del grupo 1A, de una usted tiene que tener en cuenta que él solamente va a tener nomenclatura tradicional y nomenclatura sistemática, nada más. ¿Por qué? Porque él es del 1. En la tradicional, ¿cómo lo llamarías? Óxido de litio. ¿Listo? ¿Y cómo lo llamarías en la sistemática? Monóxido de litio. Ya, míralo. Monóxido de litio. Ahora, si a usted le dieran un ejercicio que tuviera dos estados de oxidación, por ejemplo, el hierro, que puede utilizar este compuesto, usted, para que no se pierda, hágale los estados de oxidación y usted se da cuenta enseguida que el hierro está manejando dos estados de oxidación. Luego él va a tener nomenclatura tradicional, él va a tener la stock y también va a tener la sistemática. Entonces, veamos la primera. ¿Qué les dije anteriormente? Que si el hierro, usted observa en la tabla, trabaja con +2 y +3, en este caso, este 2 le está diciendo que él es con su menor estado de oxidación. Entonces usted aquí, en la tradicional, usted le coloca el nombre de acuerdo a la raíz del elemento, que yo también les enseñé, que viene por el nombre en latín, que es ferrum. Usted reemplaza ferroso. En la stock, usted solamente va a decir óxido de hierro y el estado de oxidación se lo indica en número romano. En la sistemática, como usted no le ve ningún número aquí, usted le va a llamar monóxido de hierro. ¿Listo? Ese señor tiene las tres clases de nomenclatura. Cuando sea del grupo 1, del 2 o del 3, no tiene stop. Puede darle las dos, tradicional o sistemática. Y en el que tenga 2 o más, usted va a aplicar tradicional, stop y sistemática. Vamos a hacer otro ejercicio donde se aplique las tres clases de nomenclatura. Por ejemplo, un ejemplo, tenemos ahí el yodo. Inmediatamente usted tiene que darse cuenta cuál es el estado de oxidación colocándole a cada uno. -2, +1. Ya usted, al ver que ahí él está trabajando con +1, en la nomenclatura tradicional, ¿qué nombre le va a dar? Tiene que tener en cuenta el prefijo hipo, porque él es del grupo 7A. Y el sufijo o terminación enoso.
Entonces usted dice, utilizando el prefijo, óxido hipoyodoso. Y mírenlo ahí está, hipoyodoso. Que está trabajando con la mínima. ¿Cómo se va a llamar en la nomenclatura stop? En la nomenclatura stop, usted le dice óxido de yodo, el 1 lo mete en paréntesis. Y en la sistemática, usted le da el nombre teniendo en cuenta el subíndice numérico. Como no tiene nada, indica que es 1. Entonces usted dice monóxido de yodo. Listo. Allí aplica usted las 3. Como eres del grupo 7, aplica para la mínima hipoyodoso, ¿verdad? En la stop, ese estado de oxidación, el número romano. Y en la sistemática, el numeral que tiene acá, que no se le ve nada, significa que es 1. Inmediatamente usted dice monóxido de yodo. Esa es la forma. Ahora, si él estuviera trabajando con la máxima, le colocamos ahí y le cambiamos acá. Inmediatamente, ya usted sabe que él, cuando esté así, usted le va a llamar en la nomenclatura tradicional óxido, que ese es el grupo funcional que él tiene allí. Como está trabajando con su máximo estado de oxidación, usted utiliza el per. Y como es el yodo, usted le dice periódico. Ya, esa es la nomenclatura tradicional. En la nomenclatura stop, dése cuenta que está trabajando con 7, entonces usted le coloca aquí óxido de yodo y entre paréntesis el 7. Y en la nomenclatura sistemática, usted mira los subíndices. Entonces usted dice acá, EP, que es de 7, heptóxido de yodo. Listo. Eso es todo. Allí tienen ustedes un claro ejemplo de los diferentes tipos de estados de oxidación que pueden tener los del grupo 7, en los cuales usted aplica las 3 nomenclaturas: tradicional, stop, sistemática. Ojo, que los subíndices numéricos son para la sistemática. Que el estado de oxidación, tenerlo en cuenta para la stop. Lo mismo que para la tradicional en cuanto a la terminación, ya sea utilizando el prefijo para la mínima o el prefijo para la máxima. Ya. Y ya usted sabe que el 3 y el 5 son los intermedios. 3 es menor, pero solamente utiliza oso. 5 es un poquito mayor y solo utiliza el ico. Eso es todo. Así que espero que esta explicación de los 3 tipos de nomenclatura que se aplican en el estudio de las funciones químicas inorgánicas les sirva como para dejarle muchísima mayor claridad para realizar todos los ejercicios en donde usted va a aplicar las diferentes reglas teniendo en cuenta cada tipo de nomenclatura. Muchísimas gracias por la atención. Gracias.